9 de agosto del 2022, soy Jairon Córdoba y es un gusto acompañarlos en la segunda edición de JN Noticias. Les mostramos a continuación nuestros titulares. Conozca a los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima Metropolitana. Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el sorteo de ubicación de partidos políticos en cédula de sufragio para elecciones de octubre. Y sepa cuántas organizaciones políticas participarán en las elecciones regionales y municipales. Y empezamos rápidamente con la información. En la siguiente nota conozcamos el siguiente hito electoral, ya que hasta el 18 de agosto se puede excluir candidatos por omisión o falsedad en sus hojas de vida. Además, los jurados electorales especiales deberán resolver todas las tachas interpuestas contra los postulantes. Hasta 18 de agosto próximo, los jurados electorales especiales pueden excluir en primera instancia candidatos por omisión o falsedad en las declaraciones juradas de hojas de vida, presentadas por las agrupaciones políticas para participar en las elecciones regionales y municipales 2022, recordó el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, se excluye a un postulante cuando no consigne las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos que le hayan impuesto y las vinculadas al incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias contractuales, laborales o por violencia familiar. Igualmente, cuando el candidato no declare en su hoja de vida los bienes y rentas que posea, conforme a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. También se aplica esta medida por incorporar información falsa en este documento en los campos mencionados. Se precisa que los jurados electorales especiales no pueden disponer la exclusión de un postulante cuando la omisión de la información corresponda a bases de datos o registros públicos a cargo de las entidades del Estado, conforme lo señalan los reglamentos de inscripción de candidatos del JNE, tanto para los comicios regionales como para los municipales. Si bien es cierto que la fecha límite para resolver la exclusión de candidatos en primera instancia recae en el 18 de agosto, ante posibles apelaciones al Pleno del JNE que tengan lugar por estos casos, el plazo máximo que tiene el citado colegiado para pronunciarse es el 2 de septiembre próximo, según lo establece el cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales 2022. Es importante anotar que ante el vencimiento de los plazos límite para excluir candidatos, únicamente cabe efectuar anotaciones marginales en la declaración jurada de hoja de vida del postulante en cuestión y que el JNE remita los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Importante fecha, el 18 de agosto para la resolución de tachas. De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó hoy el sorteo de ubicación de 12 partidos políticos en las cédulas de sufragio. Dicho sorteo se realizó de manera simultánea a nivel nacional. Con miras al proceso de elecciones del 2 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, viene realizando distintas actividades previas a los comicios subnacionales. En esta ocasión realizó el sorteo de ubicación de los partidos políticos en la cédula de sufragio que utilizarán los miembros de mesa ese 2 de octubre. Por ello, también han realizado simultáneamente el sorteo en las distintas oficinas descentralizadas a nivel nacional. Dicho sorteo fue fiscalizado por el JNE, tanto en la sede central como en las diferentes regiones a nivel nacional. Fiscalizar el cumplimiento de la norma, en este caso el artículo 165 de la LOE, que señala pues de que vencido el plazo para los retiros y exclusiones, se debe sortear la ubicación que van a tener las organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Previamente, el 31 de mayo ha habido ya un sorteo donde se ha determinado que en primer lugar iban a ir los movimientos regionales en los bloques de la cédula
y en segundo lugar iban a ir los partidos políticos. Entonces, a nivel nacional se está realizando este sorteo en las capitales de las regiones o de los departamentos, y también se está realizando en la provincia constitucional de Callao y en Huaura. El sorteo también contó con la presencia de los personeros de las organizaciones políticas, veedores nacionales e instituciones que forman parte del proceso electoral. Al respecto, el gerente de gestión electoral de la OMPE, Gustavo García, destacó la importancia de realizar dichas actividades previas a los comicios. Que es aquí donde los partidos políticos van a acudir para ver en qué posición de la cédula de sufragio va a ser ubicada su agrupación política, tanto en municipales como en regionales. Cabe destacar que en el sorteo participaron 12 partidos políticos para su ubicación en la cédula de sufragio. En el mismo, la primera posición la obtuvo el Partido Frente de la Esperanza 2021, la segunda posición el Partido Patriótico del Perú, en el tercero Juntos por el Perú, en la cuarta posición Fuerza Popular, en la quinta posición Acción Popular, seguidamente Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, en la 10ª posición el Partido Morado, en la 11ª posición Partido Político Nacional Perú Libre y en la 12ª posición el Partido Democrático Somos Perú. Con dicho acto, la OMPE continúa con el cronograma electoral y cumpliendo los hitos establecidos para los comicios regionales y municipales, en donde el JNE está presente fiscalizando y garantizando la transparencia del proceso electoral. Y con el objetivo de garantizar comicios seguros, eficaces y transparentes, la OMPE informó que más de 11.000 locales de votación estarán habilitados para el 2 de octubre, día de la elección. La OMPE informó que en todo el país se instalarán 93 oficinas descentralizadas que se encargarán de la organización y ejecución del proceso electoral. Serán más de 24 millones de peruanos que acudirán a las urnas. Así, el organismo electoral señaló que ha previsto 11.352 locales de votación. Además, se instalarán 1.350 mesas de sufragio en centros poblados para garantizar el voto de personas que viven en zonas alejadas, y durante el desarrollo de las elecciones se aplicarán los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19. Y le recordamos a toda la ciudadanía peruana utilizar la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones para conocer a los más de 89.000 candidatos que postulan a las elecciones de este 2 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de la ciudadanía la página Voto Informado, donde podrán conocer los planes de gobierno y hojas de vida de las personas que postulan a cargos de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. Reúne toda la información electoral y de sus principales protagonistas, ¿no? Es decir, los candidatos a los cargos de gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. En esta plataforma digital, como vamos a ver más adelante, Paloma, vamos a encontrar las hojas de vida de cada uno de los candidatos y, por supuesto, también los planes de gobierno de las más de 11.000 organizaciones políticas en las regiones, distritos y provincias de nuestro país. Plataforma en la que pueden ingresar desde cualquier PC o móvil mediante el link votoinformado.jne.gov.pe/voto. Permitirá revisar de una manera amigable y segura la información consignada por cada candidato. Es decir, encontrarán datos de estudios, formación profesional, declaración de bienes y además denuncias de los postulantes si las tuviera a los comicios de octubre. Además, el electorado podrá ver las fake news que se identificaron en el marco del proceso electoral, esto en la sección de verificador de noticias falsas. En otro apartado se encuentra el instrumento Dashboard Electoral, donde analiza y visualiza indicadores de la participación de las organizaciones políticas, datos fundamentales para reflejar el estado de las elecciones. La plataforma disponible se brinda para mantener a un electorado informado y el 2 de octubre decida bien. Y tenemos ya en pantalla la información respecto a la lista de candidatos y candidatas para la alcaldía de Lima Metropolitana. Tenemos la primera lámina, se trata del señor Luis Molina Arles
por el partido político Avanza País, Partido de Integración Social. A su lado aparece el señor Rafael López Aliaga Cazorla por el partido Renovación Popular. En el tercer lugar aparece George Forsyth Sommer por el partido político Somos Perú, y a su lado la señora Elizabeth León Chinchay por el partido Frente de la Esperanza 2021. Es la primera mujer. A continuación, Yuri Castro Romero por el partido político nacional Perú Libre. A su lado, Gonzalo Alegría Barona por Juntos por el Perú, seguido de Omar Chejade Moya por Alianza para el Progreso. Y en el octavo lugar, Daniel Urresti Helera por Podemos Perú. Los 8 candidatos se van a la contienda electoral para definir quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Lima. Ahora sí, vamos con mucha más información. Conozca cuántas organizaciones políticas van a participar en este proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Para las elecciones regionales y municipales 2022, que celebraremos el 2 de octubre, comicios a los que acudiremos a votar más de 24 millones de peruanos, participarán únicamente las organizaciones políticas que hayan alcanzado su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Según información proporcionada por la plataforma Voto Informado del JNE, un total de 136 organizaciones políticas actualmente se encuentran en contienda, de las cuales 124 son movimientos regionales y 12 son partidos políticos. La cifra de partidos políticos resulta menor si se compara con los 22 que participaron en las últimas elecciones regionales y municipales. En cambio, en el caso de los movimientos regionales, la cifra es superior a 110 que intervinieron en las elecciones subnacionales de hace 4 años. Bien, y nos acompaña en esta oportunidad Marco Antonio Gamarra, quien es presidente del CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, y vamos a hablar acerca de la importancia de que los candidatos establezcan directivas, ¿no? De que establezcan políticas justamente para atender a las personas con discapacidad. ¿Cómo está, señor Marco Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Estamos en pleno proceso electoral. El próximo 2 de octubre se celebran las elecciones regionales y municipales 2022 y justamente, como lo decía al inicio de mi intervención, es importante que los candidatos que postulan para estas elecciones presenten planes también para las personas con discapacidad. Pero quisiera hacer un recuento de lo que ocurrió en el último proceso de elecciones generales 2021, para ver qué es lo que ocurrió en ese momento respecto a si los candidatos presentaron o no dentro de sus planes de gobierno iniciativas que atendieran a las poblaciones con alguna clase de discapacidad. Señor Marco Antonio. Lamentablemente, cuando hicimos la revisión de los planes de gobierno de los que candidateaban a la máxima adjudicatura en nuestro país, es decir, a la presidencia de la República, encontramos que de los más de 15 partidos que postularon o que participaron... Sí, fueron 18 en realidad. Perdóname. Fueron 18 en realidad. 18. Sí. Solo dos incluyeron en sus planes de gobierno la palabra discapacidad. Y la verdad es que fue así. No propusieron algún plan, un programa o un grupo de proyectos importantes que pudieran rescatar justamente la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Solamente mencionaron el tema de la discapacidad de una manera muy ligera, muy tangencial. Muy somera. ¿Y por qué cree que esto es así, no? ¿Por qué los candidatos atienden problemas comunes como la inseguridad, ¿no? Seguramente la salud, son importantes, son temas importantes, pero el tema también de las personas con discapacidad no deja de ser menor, ¿no? ¿Por qué cree que ocurre esto frente a los candidatos que postulan a puestos de autoridad? Yo entiendo que lo que pasa en los partidos políticos es que se fijan, digamos que, únicamente en las soluciones de muy corto plazo. Probablemente se deba a que justamente el periodo en el que ellos van a tener la administración de los gobiernos regionales y gobiernos locales, al ser de 4 años, posiblemente solamente les alcancen sus
posibilidades, sus capacidades o su conocimiento para tratar de mitigar algunos efectos producto justamente de la pobre planificación y pobre visión que se tiene sobre la sociedad en su conjunto. Entiendo que ellos se ven a sí mismos como administradores temporales de una situación actual y probablemente lo que tengan en mente sea trabajar de manera inercial sobre lo que han hecho sus anteriores gestores Claro. y nunca se toman de fondo los problemas para solucionar justamente los efectos. Es decir, deben mirar hacia las causas, origen de algunos problemas que vivimos en nuestras sociedades, que son diferentes, digamos que en función de las regiones de donde estemos realizando algún análisis, porque las soluciones también son diferentes. Claro, Y eso hay creo que que es el atacar principal la raíz problema. del problema en realidad. Si tuviera usted la oportunidad de que algún candidato se le acerque, ¿no?, para estas elecciones, los candidatos, por ejemplo, que postulan a Lima Metropolitana, alguno de ellos se le acerca y le dice, a ver, señor Marco Antonio, de manera práctica, ¿no?, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos incluir en nuestros planes de gobierno para atender a las personas con discapacidad? ¿Qué podría decir usted como presidente del CONADIS? Y la verdad, sinceramente, ojalá no se tome mal lo que voy a decir, pero el tema no es difícil digamos que visualizar. Lo que hay que hacer aquí es tomar en consideración cada aspecto de la sociedad y verlos de forma global. Y eso lo trabaja tranquilamente una entidad dentro de un gobierno municipal, por ejemplo, hablemos de municipalidades provinciales principalmente, a través de un Instituto Metropolitano de Planificación, que ya tienen muchos gobiernos locales. El Instituto Metropolitano de Planificación es justamente la entidad que debe colaborar con el gestor principal de una localidad, es decir, con el alcalde, para instruirle respecto de cómo es que deberían tocarse los temas de una forma global, no atomizando los problemas. Es decir, el tema de la vivienda no puede estar divorciado del tema de la provisión de servicios. El tema del trabajo no puede estar disociado de los proyectos o planes urbanísticos de vivienda, puesto que justamente todas estas actividades del ser humano están relacionadas, es decir, vivienda con trabajo, Mm, vivienda, trabajo y transporte. claro, es algo Vivienda y transversal. Exactamente, el tema de salud, por ejemplo, no puede verse aislado del tema de educación Claro. y de vivienda. O sea, todas estas actividades del ser humano están relacionadas y un administrador municipal debe tener esa visión para poder prestar los servicios que necesita un ciudadano en su localidad, sea en la zona urbana o sea en la zona rural. Ahora, Entonces, sí, esa visión es la que no se está teniendo en los gobiernos locales. claro, porque usted bien señala, ¿no? Es que hay que tener una visión global y transversal al mismo tiempo, ¿no? Para que los problemas no se vean de manera aislada, sino que se logre esa integración de las cosas que finalmente va a beneficiar a la ciudadanía. Ustedes, como usted me mencionaba, se revisaron en la anterior elección, dentro de los planes de gobierno, las iniciativas que de alguna manera hablaban acerca de las personas con discapacidad, ¿no? Y eran solamente dos organizaciones políticas las que habían anotado dentro de sus planes de gobierno la palabra discapacidad. Ahora estamos en un proceso de elecciones regionales y municipales. ¿Ustedes se van a reunir con los candidatos? Porque, por ejemplo, en el caso de Lima son 8 los candidatos que van a concursar, que van a estar dentro de la contienda electoral para ver quién de ellos va a ser la próxima autoridad de Lima. Ustedes se van a sentar con ellos para mencionarles sus preocupaciones y de alguna manera exigirles, ¿no? Pedirles que los tomen en cuenta, ya que no lo hicieron, por ejemplo, los candidatos presidenciales en esa anterior oportunidad. Mira, Jairo, producto de nuestro pronunciamiento en las elecciones nacionales, fue que algunos partidos políticos se acercaron al CONADIS para justamente tratar de obtener un poco de transferencia de conocimientos y de capacidades o desarrollo de capacidades para sus equipos.
Fue un acercamiento leve, tímido de parte de ellos, porque era justamente para poder dar alcances a quienes, los miembros de sus partidos que estuvieran ya o que ya habían ingresado, digamos que al Congreso de la República. Fue inicial, luego, o como digo, ese acercamiento fue bastante tímido de parte de ellos, y luego solamente hemos tenido acercamiento ya con congresistas que tuvieran interés, pero individual, no de forma partidaria, no de su propio movimiento, no políticamente, sino solamente el acercamiento fue con algunos congresistas que tuvieron interés en poder, digamos que, proponer algunos proyectos de ley relacionados a la materia. Lo pregunto, En esta sí, oportunidad, perdón, lo pregunto porque en esta oportunidad, a diferencia de las elecciones anteriores, ¿no? Es decir, en las elecciones anteriores se manejaba un número de candidatos a la presidencia y un número también de candidatos al Congreso. Sin embargo, la cantidad de postulantes en esta oportunidad para las elecciones regionales y municipales es bastante mayor, es decir, el CONADI se va a acercar a cada uno de los candidatos, no solamente en Lima, sino también a través de las regiones. justamente es lo que te quería comentar, que es que en esta oportunidad, como si bien sabemos, casi son 2000 alcaldías que hay a nivel nacional, multiplícalo por 8 o 5 candidatos, bueno, tendríamos nosotros entre 10.000 y 16.000 candidatos a los que tendríamos que acercarnos, y es una cuestión que materialmente no podríamos realizar. Así es que con el Jurado Nacional de Elecciones hemos creído conveniente trabajar con los candidatos a los gobiernos regionales, que entendemos que son 25, 25. y por información que el mismo jurado nos ha trasladado, ya sabemos quiénes son los 170 movimientos que están participando para ser gobierno regional. Entonces nos hemos comunicado ya con estas 170 organizaciones para explicarles que era importante que incluyeran dentro de sus planes de gobierno la temática de la discapacidad. Claro. Bien, actualmente estamos analizando y evaluando los planes de gobierno de estos 170 movimientos con el Jurado Nacional de Elecciones, y a mediados del mes de septiembre, de manera conjunta, vamos a emitir un pronunciamiento sobre lo que hemos arribado producto del análisis y evaluación de estos planes. Así es que cuando lo hagamos, al ser un pronunciamiento formal, oficial, de la máxima entidad relacionada a las elecciones, que es el Jurado Nacional de Elecciones, con seguridad vamos a tener varios movimientos regionales y partidos políticos que van a tocar las puertas de ambas instituciones, del Jurado Nacional de Elecciones y de nosotros, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, para poder orientarlos respecto de la materia. Perfecto. Entonces, desde ya le hacemos la invitación justamente para septiembre para que pueda mostrarnos algunos de los resultados que ha tenido justamente en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Muchas gracias, señor Marco Antonio. Muchas gracias, Jairo, a ti y al Jurado Nacional de Elecciones por el espacio que nos brindan, y de esta manera poder dirigirnos justamente a los electores, no solamente con discapacidad, sino a los electores en general, porque la temática de la discapacidad no solamente es para personas que tienen discapacidad actualmente, sino para gran parte de la población peruana, que son ya adultos mayores, y que de una u otra forma ya se está evidenciando algunas necesidades que hay que cubrir de la misma forma en la que las cubrimos para personas con discapacidad. Claro que sí. Han sido las palabras del presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos. Que puebla junto a Rosa y Bugambila. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el beso que...
Y a continuación conozca los 10 tipos de desinformación electoral en América Latina. Tenemos preparado para usted esta importante información. El caso 1. Las irregularidades en el proceso electoral no significa que haya fraude. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso 2, un supuesto fraude organizado por las autoridades electorales. En el caso 3, la estrategia sobre los votos de las personas fallecidas. Esta también es una estrategia que se viene utilizando en América Latina. En el caso 4, desinformación sobre votación de personas no habilitadas. Por ejemplo, inmigrantes. Este es otro caso de desinformación que se viene utilizando en América Latina. En el caso 5, la manipulación para inducir a un voto nulo o mal emitido. Estos son los 5 primeros. En el caso 6, desinformaciones sobre la documentación necesaria para votar. En tanto, en el caso 7, desinformación sobre votos de ciudadanos en el exterior. El caso 8, tenemos caos el día de las elecciones. En el caso 9, tenemos falsas encuestas. Es importante, como ya mencionamos durante el noticiero, guiarse de las instituciones formales para tener información clara y objetiva. Y en el caso 10, falsas declaraciones de candidatos. Esta es la información que tenemos justamente respecto a la desinformación, los 10 tipos de desinformación electoral que se difunden en América Latina. El Jurado Nacional de Elecciones, de otro lado, ofrece un diplomado respecto al acoso político y a la violencia de género. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones impartirá desde el próximo 15 de agosto el diplomado Acoso Político y Violencia de Género, cuyo propósito es crear conciencia sobre la prevención, atención y erradicación de esta problemática, procurando la participación y representación política de las mujeres en igualdad de condiciones. La actividad académica organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad está dirigida a funcionarios y servidores públicos, autoridades políticas, directivos de organizaciones no gubernamentales, líderes de organizaciones políticas, sociales y gremiales y profesionales interesados en el tema. Los participantes deben contar como mínimo con el grado académico de bachiller de cualquier carrera profesional universitaria. El diplomado constará de 5 módulos: violencia contra la mujer y brechas de género, la participación política de la mujer y los partidos políticos en el Perú, Ley 3115-5, ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, el acoso político desde la experiencia comparada, legislación y propuestas, y políticas públicas y propuestas para prevenir el acoso político. El programa se extenderá hasta el 6 de octubre y tendrá un total de 120 horas académicas. Será dictado en modalidad virtual de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y 2 sábados de 10 a 1 de la tarde. Las postulaciones están abiertas hasta el próximo viernes 12 de agosto a través de la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de JNE. Para mayores informes se pueden comunicar con el correo escuelaelectoral@jne.gov.pe. Se entregará un certificado a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de JNE, en el que se detallarán los módulos tratados durante el diplomado. Y preste mucha atención a la siguiente información de relevancia. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones desmiente video que circula en redes sociales y que vincula al presidente de la institución electoral. Veamos. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones alerta sobre la circulación de un video en redes sociales con información falsa. En el material audiovisual se hace referencia a una entrevista que el investigado Samir Villaverde brindó a un medio de comunicación en el que el presentador aseguró que el investigado tiene un audio del presidente del JNE, confirmando supuestamente la manipulación de actas. Sin embargo, la información vertida es falsa. El Comité Técnico del Fact-Checking indica que en ninguna entrevista Villaverde asegura lo expresado por el presentador. Además, la Fiscalía de la Nación no ha puesto en conocimiento de la ciudadanía ningún audio o conversación que involucre al magíster Salas Arenas. De su lado, el presidente del JNE aseguró que nunca se ha reunido con ninguno de los mencionados por Villaverde y rechaza las malintencionadas acusaciones.
Importante guiarnos por las informaciones oficiales de las instituciones para no dejarnos engañar. Bien, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar y las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Pueden seguirnos también a través de la señal de nuestros canales aliados y por la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con información de la Oficina Desconcentrada de Tacna. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el beso que el Tacora le da con su blancura de alabastro. Trabaja, vive y goza y en sus noches hay sueños de esperanza y de pasión. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su airosidad. Y en nuestra historia brilla tu gloria.